Muy buenos días, bienvenidos a esta tertulia de amigos. Mi nombre es Adolfo Mazariegos. Carlos, bienvenido. Un placer, Adolfo. Pues estamos iniciando el año y damos gracias a Dios por este año que nos permite iniciar, ¿verdad? Estábamos hablando hace un momento acerca de metas y de proyectos. Ya sabes tú, en este tiempo hay mucha gente que inicia un proyecto nuevo, ¿verdad? Hay gente que lo hemos hablado fuera de cámaras también, de que da continuidad a lo que es un proyecto o algo que ha empezado desde el año pasado y da una continuidad de eso, ¿verdad? ¿Qué piensas tú de eso? Claro, bueno, me gustaría diferenciar en aquellas, son dos cosas. Una cosa es lo típico, año nuevo, vida nueva, ¿no? Yo no sé si se conoce aquí ese dicho. Es un dicho muy común, como todas las expectativas de cambio, la gente, o hay gente que suele ponerlas precisamente en un cambio de fecha. O todos los deseos de buenos propósitos y de realizar unos cambios y de comenzar con algo diferente en la vida, así como dice, bueno, el lunes comienzo. No, el 1 de enero comienzo con tal cosa. Así es. Y eso es un día tenemos que hablar de una palabrita que se llama procrastinación. La procrastinación es aquella persona que tiene esa característica de ir dejando todo para después, ¿no? Mañana lo hago. Mañana lo hago y nunca lo hace. La próxima semana sí. Sí, entonces es la que muchas veces es la que se usa la excusa, el lunes que viene. El mes que viene comienzo, y uno va procrastinando, va dejando todo eso para después. Y está la otra persona que verdaderamente se pone planes reales y genuinos y dice, yo este año tengo que lograr tal cosa. Y después estamos, ayer escuché una definición de parte de un amigo, fui a visitar su iglesia y este amigo dijo... Rafa González dijo algo muy sensato, dijo, yo no tengo planes nuevos, yo vivo en la continuidad de planes que voy ejerciendo a lo largo del año. O sea, diciendo, yo no tengo o no necesito un cambio de fecha para tener una motivación o tener una actividad a desarrollar, un plan a desarrollar. Yo voy trabajando y voy siguiendo. Y es una situación muy sensata, ¿no? Entonces, aquellos que de repente no tienen nada, es bueno que te hagas un plan. Pero mejor es que hayamos tenido planes y estemos en la consecución, en la prosecución, como decía el apóstol Pablo, prosigo el blanco. Dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo el blanco, la meta del supremo llamamiento. Él con eso nos enseña algo, que hay cosas que debemos dejar atrás y seguir la meta, lo que tenemos, ¿no? Así es. Y en esto podemos decir que es bueno tener metas, hacerse metas ahora a inicio de año. Pero si no, lo mejor sería haber tenido metas durante el año y que hoy tengas que decir, bueno, estoy prosiguiendo, estoy todavía con esas metas, porque eso significaría que el año pasado no estuvo en vano. Claro, darle continuidad, ¿verdad? Dar continuidad, sí. Dar un proyecto. Así es. No quiere decir que una cosa esté mal y la otra, simplemente estoy marcando un poco la diferencia, ¿no? Correcto. Yo me imagino que pues en la vida nos proponemos cosas y vayan pasando los años, tenemos que darle seguimiento para un avance, un crecimiento y tratar de avanzar, ¿verdad? De crear pues esa continuidad, que es lo que dices tú. Sí, ahora hay otra cosa que es de repente lo que tiene que ver con el tema que hoy quería tratar, que es las metas. Son metas en el Señor, son metas que tienen que ver con dos palabritas, fe y paciencia. Y son dos palabritas que van seguidas, una seguida de la otra. Porque no puedo decir tengo fe, pero no tengo paciencia.
no logro desarrollar mi fe si no logro desarrollar la paciencia. Así es. Y la Biblia nos habla de varios personajes, ¿verdad? Que su fe pues fue probada y también son un ejemplo de impaciencia y de paciencia. Claro, bueno, la Biblia nos enseña que por la fe y la paciencia se alcanzan las metas, se alcanzan los objetivos, se alcanzan las bendiciones de Dios, ¿no? Me gustaría hablarlo en esos términos, porque no todo lo que proyectamos tiene el beneplácito de Dios, cuidado. Y eso es importante a tener en cuenta, porque muchas veces nos hacemos proyectos y hacemos planes y hacemos metas para iniciar el año, pero ¿cuánto de eso tiene el beneplácito de Dios? ¿Cuánto de eso Dios está involucrado? Porque, cuidado, Dios no está involucrado en todo. Hay cosas en las que Dios dice, este no es mi plan para tu vida. Este no es mi proyecto para ti. O sea, tú estás iniciando algo por tu cuenta, entonces, y no me vas a obligar a que yo lo apruebe. Así es. Y la pregunta es, ¿cómo saber entonces cuando yo me tengo alguna meta, algún plan, es de Dios o no es de Dios? Eso es que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, que significa callar nuestro corazón, y aprender a recibir consejos, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Está la sabiduría. Así es. ¿No? Y también en el tiempo. Por eso la fe y la paciencia. Muchas veces, y quizás a alguno que estará escuchando, estará viendo, tendrá este pensamiento, ¿por qué Dios tarda tanto? ¿Por qué Dios tarda tanto? Y lo que nosotros pensamos que es tardanza, muchas veces no es tardanza, es simplemente que Dios está produciendo en nosotros verdadera fe y verdadera paciencia, porque sin fe y sin paciencia no se alcanza. La pregunta sería, ¿por qué Dios tarda tanto en responder? Y esta es la pregunta que nos hacemos cuando nos encontramos en algunas situaciones, porque cuando todo está tranquilo, no te haces esas preguntas. Cuando te haces esas preguntas es cuando la situación avanza. Y pongamos el ejemplo de Abraham, porque Abraham es conocido como el padre de la fe. El padre de la fe. Abraham obedeció, tuvo sus lapsus, sus cosas, no vamos a entrar en esos lapsus, pero en un momento dijo, Señor, ¿y quién va a heredarme si no tengo hijos, si no tengo este Damaseno, que era su criado, que era de Damasco? Y Dios lo llamó afuera de la tienda y le mostró las estrellas del cielo y le dijo, así será tu descendencia. De ahí al momento en que verdaderamente fue padre, pasaron casi 30 años. Pero pasaron 30 años donde iban sucediendo cosas. Primero, la esposa de Abraham fue estéril toda su vida. Pero él tenía 70 años y ella 60. Y dice que, ¿cómo puede ser que ella, habiendo sido estéril toda su vida, y que ya se le había ido la costumbre de las mujeres? O sea, que ya no estaba, aún, aunque hubiese sido fértil, ya no estaba en edad fértil. Eso significaba. Claro. Había perdido por edad la fertilidad. Entonces, él tenía una palabra, y muchas veces lo que nosotros tenemos es una palabra, tenemos una promesa en nuestras vidas, y pensamos que por tener una palabra y una promesa se va a cumplir ya, y se tiene que cumplir ya, o en un lapso corto de tiempo, en un periodo corto de tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra mente no es la mente de Cristo. Así es. No tenemos la mente de Dios. Entonces, y estamos nosotros limitados, y no limitados por el tiempo y espacio, ¿no? Y nuestro pensamiento está limitado por el tiempo y espacio. Entonces, Abraham, en el libro de Romanos, dice que
Ya el apóstol Pablo dice que luchó en esperanza contra esperanza. Y quiero que me entiendan bien, hace muchos años yo aprendí esto de parte de Dios, lo que significaba, porque su cuerpo y el cuerpo de su mujer, que estaban sometidos a tiempo y espacio, cada día se iba deteriorando. Desde que recibieron la palabra de la promesa, año a año, su respuesta física iba siendo menor como para tener hijos. Entiéndase bien. Dice, no consideró su cuerpo muerto, no consideró su cuerpo que estaba como muerto. O sea, la respuesta corporal era la respuesta de un hombre que ya año a año iba perdiendo su capacidad sexual para reproducir, ni contar la de su mujer. Entonces, yo me pongo a pensar y yo espero que esto se tome con el verdadero sentido, ¿no? Porque esto, claro, puede dar para risas, pero Abraham intentándolo, y la esposa llegó un momento y dice, pero Abraham, otra vez, ¿no te das cuenta que yo ya no puedo? Y tú otra vez, y año y mes tras mes, y año tras año, 30 años. 30 años. Es que es increíble, ¿verdad? Entonces, pero Abraham no consideró su cuerpo, que la realidad de su cuerpo y de su esposa era que estaba casi como muerto, sino que se fortaleció en Dios. Entonces, una cosa es decir, yo tengo fe, yo creo, y otra cosa es tener que esperar y fortalecerse en la fe. Hay muchos que quedan como embarazados de una palabra de fe, pero por la falta de la fe y paciencia abortan ese proyecto de Dios en su vida. Por la falta de fe y paciencia lo abortan. Yo me imagino, y si me dejas hacer un paréntesis, trato de imaginarme y ponerme en los zapatos de Abraham día a día, y pasa el tiempo y no tenía una fecha, sabía la palabra que le había dado Dios, pero no tenía la certeza del qué tiempo sería. Un hombre, por eso digo yo, se ha ganado el título del padre de la fe, por los eventos que ha pasado, porque al final, imagínate, tener que estar esperando, que es lo que estamos hablando ahora, de paciencia, esperando, y pasa el tiempo. Humanamente, pienso yo que desfallecemos. Sí. Bajamos la guardia. Bueno, o si no, buscamos alternativas. Buscamos alternativas, opciones. ¿Qué es lo que le pasó no a Abraham, sino a Sara? Sara parece que tuvo una idea brillante, una alternativa a lo que Dios había dicho, y ofreció, como era costumbre en esa época, ofreció a su sierva Agar, que era una sierva egipcia, que era la costumbre. No es que había, bueno, no quiero entrar en cuestiones de adulterio, todo eso, porque estamos hablando de costumbres en esa época. Era la costumbre, lo ofreció para que le dé un hijo. Y Abraham en su momento dudó, pensando, bueno, esta puede ser una buena opción, teniendo en cuenta que él sufría como hombre al ver vez tras vez el fracaso. Y entonces esa opción la tomó y tuvieron un hijo, llamó Ismael, que era el hijo de la carne, no el hijo de la promesa, el hijo de la carnalidad, el hijo de la solución humana, el hijo del plan humano, no el hijo del plan de Dios. Y tuvieron un problema, tuvo que deshacerse de ese hijo, en el sentido de que lo tuvo que echar del campamento, bueno, una serie de cosas que no vienen al tema porque quizás nos enreden un poco. Pero lo importante es que muchas veces, si nos descuidamos por la falta de paciencia,
La fe sin paciencia nos lleva a tomar alternativas. Un plan B. Un plan B. Y Dios no tiene plan B. Dios tiene un solo plan. Le pasó a Saúl. Saúl en un momento había que ofrecer un sacrificio delante de Dios, y el profeta Samuel, que era el encargado de hacer ese sacrificio, tardaba, y en un momento por la tardanza él dijo, ya no puedo esperar más, y hizo el sacrificio, y Dios dijo, ¿por qué has hecho alocadamente? Has hecho algo que no te correspondía, y eso trajo consecuencias. Muchas veces nuestra impaciencia produce consecuencias negativas en nuestra vida. Así es, y podemos ver cómo la consecuencia, ¿verdad? Porque al final fue desechado, dice la palabra, ¿verdad? Como rey fue destronado, y la palabra que tú has mencionado también antes, que me llama la atención, es alocadamente, impulsivamente, no esperó, falta de paciencia, no esperó el tiempo ni el momento, y luego se excusó. Cuando llega el profeta, recuerdo que la palabra dice que él le dijo, no, es que el pueblo pues estaba pidiéndolo, es que teníamos a los enemigos que nos querían atacar ya, y hay una serie de justificaciones que le plantea el profeta. ¿Por qué motivo? Por falta de paciencia. Claro, hay gente que por características personales les cuesta tener más paciencia. Le cuesta, son personas muy impulsivas. Hay gente que por unas características personales suelen tener más paciencia, es verdad, pero Dios sabe medir exactamente, y Dios no le va a pedir a nadie una carga que lleve una carga más pesada de la que pueda sobrellevar, y aún de la que Dios te vaya a ayudar a sobrellevar. Porque la paciencia, dice, cuando hablamos de paciencia, tengamos en cuenta que hablamos de saber esperar, no precipitarse, no desesperarse, mantener la calma a pesar de que la circunstancia no sea la adecuada. Significa mantener la fe. La fe y la paciencia van juntos. ¿Por qué? Es confiar que Dios maneja los tiempos. Nuestros tiempos están en las manos de Dios. Dice que ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin que Dios lo sepa. Es increíble lo que dice, ¿verdad? Entonces, humanamente y razonándolo parece increíble, pero lo dice la palabra. Exacto, y vamos a esto. El universo está compuesto por millones de galaxias, que a su vez tienen millones de sistemas solares, que a su vez tienen millones de planetas, y todo eso gira en una perfección en el universo, por eso está en el universo girando en una perfección, que no chocan los planetas, no se producen colisiones, y todo eso lo sostiene Dios, y lo tiene en cuenta Dios y lo maneja Dios. ¿No podrá manejar Dios tus semanas, tus meses, tus años de espera y paciencia? ¿No lo tendrá en cuenta Dios, o piensas que Dios se olvidó de ti? Así es. Y volviendo a Abraham, me pongo a pensar que dudó, que es la palabra que tú has mencionado antes también, y eso como que frena el crecimiento de nuestra fe, ¿verdad? Nos detiene a avanzar en nuestra fe. Y me recuerda también algún versículo que menciona acerca de que hacer crecer la fe. ¿La fe puede crecer? ¿Se puede medir? Yo creo que también los fracasos, entre comillas, lo que nos hacen es que nos ponen en la perspectiva justa de cuál es nuestro nivel de fe. Porque muchas veces presumimos de una fe que en verdad, a la realidad, al momento ponerla por obra, no la tenemos. Entonces, presumimos de una fe que el Señor te dice, bueno, te hace pasar, porque en estos periodos donde tenemos que esperar con fe y con paciencia, es donde verdaderamente
mostramos nuestra fe, se va forjando nuestra fe y se va forjando nuestro carácter. Así es. Y me recuerdo de un ejemplo donde también Jesús caminaba sobre las aguas, estaba Pedro y los discípulos en la barca, y dice la palabra que ellos vieron, pues imaginaron que era un fantasma, empezaron a dar voces, y Jesús dijo, soy yo, y el primero que se acercó eh, a ver a Jesús fue Pedro. Y Pedro dijo, si eres tú, Señor, porque no lo tenía claro, ¿verdad? Dudaba, si eres tú, pues manda que yo camine sobre las aguas y que vaya a ti. Jesús le dijo, pues ven. Pedro, pues bajó de la barca, empezó a caminar y luego dice que vio las circunstancias, vio el viento y el mar que soplaban con bastante ímpetu y empezó a hundirse y clamó al Señor pidiendo ayuda. Y Jesús le dijo estas palabras, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Volviendo a lo de la fe y la duda, sí, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque entró la duda en él y eso hace que la fe se detenga, ¿verdad? Exacto, la fe y la paciencia. Mira, Santiago, en el capítulo 1, versículo 3, dice, bien, habla de que cuando la fe es puesta a prueba, produce paciencia. La fe es puesta a prueba. Significa lo que hablábamos hace unos minutos, que podemos hablar y decir, sí, Señor, yo te creo. Bueno, vamos a poner a prueba hasta qué punto me crees. Y claro, y si no tengo paciencia. Hemos hablado del ejemplo de Abraham. Vamos al ejemplo de José. José tuvo una visión de parte de Dios acerca de algo que iba a acontecer. E inocentemente fue y contó la visión. Lo expuso, sí. Que tenía que ver con unos manojos que se inclinaban ante él. Y entonces la familia, sus hermanos dijeron, en vez de, claro, cuando nosotros tenemos y creemos algo, lo primero que cuando lo contamos, inocentemente vamos y lo contamos y esperamos que la gente diga, eso es de parte de Dios, qué bueno, qué bien, ¿no? Sí. Eso es lo que Dios quiere y se alegran. Y te encuentras con que la gente en vez de alegrarse dice, qué agrandadito que estás, ¿no? Sí. Qué soberbio que está. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos con José? Sin embargo, Jacob meditaba, si bien pareciera como que no le cayó muy bien porque implicaba que ellos también se tenían que doblegar, pero lo meditaba en su corazón porque era un hombre que había vivido cosas espirituales, lo meditaba en su corazón. Entonces, pero sus hermanos, a tal punto que no lo soportaban por la túnica de colores, muchas veces hice por la túnica de colores, pero los sueños, porque decían, ahí viene el soñador. Le tenían envidia. La envidia por el sueño, no por la túnica de colores. El soñador, porque es verdad, la túnica de colores que fue la actitud de José de resaltar a su hijo, pero lo que produjo envidia y lo que le hizo rechinar los dientes no fue la túnica de colores, fue el sueño. Lo que marca la diferencia es cuando Dios te da algo, es que eso va a marcar que otros no lo entiendan, no lo comprendan y hasta lo envidien. Y tener eso en el corazón, bueno, después conocemos la historia de que fue vendido como esclavo, de que llegó como esclavo a Egipto. Sin embargo, en la vida de José, vemos que en ningún momento él tuvo una queja para con Dios. No tuvo una queja para con Dios. Sino que pasó de la esclavitud, fue comprado en Egipto, estuvo en la casa de Potifar, que era un noble importante en el gobierno de Egipto. Ahí él manejó todas las cosas e hizo bien las cosas. Sin embargo,
por una mentira de un presunto abuso sexual, una mentira, le creyeron a la mujer y lo enviaron preso a la cárcel. Injusticia tras injusticia fue viviendo José. Sin embargo, nunca se oyó hablar mal ni quejarse. Cuando estuvo en la cárcel, hizo todas las cosas bien, ayudó en los sueños que tuvieron el panadero y el copero del rey que fueron enviados a la cárcel. Se cumplieron esos sueños, se olvidaron de él. Hasta que yo he aprendido algo en este tiempo. Muchas veces Dios es el que te hace estar en el olvido, pero cuando es su tiempo, Dios es el que te saca del olvido y el que te levanta. Y usa a quien sea. Así es. Usa a quien sea. Mira, hemos pasado recientemente la Navidad. Y a mí me impresionó algo estudiando la Biblia, porque, claro, la Biblia hay que estudiarla con el corazón. ¿Y dónde tenía que nacer Jesús? En Belén de Judea. ¿Dónde vivían sus padres? En Nazaret. Pero el Mesías no podía nacer en Nazaret, tenía que nacer en Judea. ¿Y cómo se las arregló Dios para que eso suceda? Utilizó al César, Augusto César, el emperador de Roma, puso Dios en su corazón que haga un edicto para que todo el mundo se empadronase en su ciudad. Utilizó la ambición, porque el hecho de hacer ese edicto, de que todo el mundo se empadronase, es para tener un registro para cobrar impuestos. Porque ese era el propósito de los césares, tener empadronada a la gente para saber dónde era cada uno para cobrar el impuesto. Recordemos, en aquella época no había ni seguridad social, no había INEM, no había CEPE, no había Hacienda, no había ordenadores, no había nada. Era la forma más rudimentaria que había, era cada uno en su sitio empadronado y pagaba los impuestos. Dios utilizó esa situación para que se cumpliese su promesa, su propósito, que el Mesías naciese en Belén, casa de pan. El pan que descendió del cielo iba a nacer en la casa de pan. Entonces esto me lleva a la vida de José. José fue vendido como esclavo, pasó de una buena casa a la cárcel, en la cárcel ahí como olvidado, hasta que Dios decidió que fuese el tiempo. Hasta que Dios decidió que fuese el tiempo. Muchas veces podemos tener una promesa de Dios, podemos tener un llamado de Dios, pero tenemos que tener la fe y la paciencia y saber que Dios es el que hace cumplir su buena palabra en su tiempo, en su momento. Dios maneja tus tiempos, no eres tú. Así es. Y mira, yo estoy aprendiendo, y lo veo a través de la palabra y de lo que estamos comentando, primero de que Dios tiene un plan, y el plan de Dios es un plan perfecto. Vemos la historia de José, que es lo que has contado ahora, cómo ya estaba planificado que tenía que pasar por todas esas partes, desde ser esclavo en la cárcel, en la casa de Potifar, y luego llegar hasta el rey. Los tiempos, ¿verdad? Bien separados los tiempos, pero siempre estuvo Dios en control de todas esas circunstancias. El nacimiento de Jesús, el plan perfecto de Dios, cómo se iban cumpliendo las profecías. O sea, ya hay un plan establecido por Dios, ¿verdad? Y ahora, dentro del plan de Dios y los tiempos de Dios, porque los tiempos son de Dios, la vida de ahora pongámonos en los zapatos de José. Pasar por ahí. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? ¿Cuánto tiempo fue esclavo? Porque pasaron años, ¿verdad? Años. Eso no fueron días. Claro, lo leemos en pocos minutos. Sí, lo leemos rápido y lo pasamos por encima, pero fueron años. Años. Años, imagínate tú, años en prisión o años siendo un esclavo. Qué difícil, ¿verdad? Qué duro. O sea, seguir teniendo la fe
y esperando Y la de- paciencia. sí, esperando con paciencia de que Dios vaya a cumplir su promesa. No, si Dios me dio una promesa, una palabra, pero pasan los días y ves otro día y va un día tras otro y sigue pasando el tiempo y no ves respuesta. Yo creo que dimos el ejemplo de Abraham. En todos esos años Dios fue tratando con el corazón de Abraham y la fe de Abraham se fue purificando. Y has dicho una palabra interesante que es tratar. Sí, Dios trata con cada uno de nosotros de forma personal y particular. Y creo que en este caso de José, bueno, la Biblia no lo menciona, ¿verdad? De que se queje o de que haya habido algún problema de que estuviera reprochando a Dios porque estaba en la cárcel. No lo menciona la Biblia, pero me imagino que todo ese parte del plan de Dios es un trato personal de Dios para con cada uno de nosotros. exacto. Puede que Dios por algún motivo quiera que esperemos por aquello que deseamos, por aquello que aún Él nos prometió, o porque quizás lo necesitamos nosotros. Vamos a algunos puntos que yo tengo por aquí. Quizás lo que queremos es lo que Jesús también quiere para nosotros, o quizás no. Mm. En este tiempo, en ese tiempo de prueba, es donde vamos a discernirlo. Una cosa es lo que yo anhelo y otra cosa es lo que Dios quiere. Pero también es saber si estamos preparados para recibirlo o todavía no. Porque muchas veces no es que Dios no quiere las cosas, Dios no es que no quiere darte algo, es simplemente, ¿estás preparado para recibirlo? Exacto, no es el tiempo. ¿Estás suficientemente maduro? Hay muchos que dicen que me quiero casar, bien, es loable, te quieres casar, pero ¿estás suficientemente maduro para asumir esa responsabilidad como hombre o como mujer? ¿Estás dispuesto? Porque resulta que estamos hablando de asumir una responsabilidad nueva. Hay algunos que dicen, Señor, yo quiero servirte. Bien, ¿estás dispuesto a asumir o a pagar el precio de lo que significa? Entonces, hay veces que Dios hace esperar las cosas porque Él sabe en su sabiduría que de boca, como decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios quiere hacer, o tú de labios quieres hacer, para parafrasearlo, ¿no? De labios verdaderamente quieres casarte, pero no estás dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que significa ser esposo o esposa y con lo conseguiste ser padre o madre. No estás dispuesto, porque todavía eres inmaduro, porque todavía piensas más en los amigos y en las amigas y en una serie de cosas. No estás dispuesto a decir lo que es, dejo a mi padre y a mi madre para hacer una sola carne con mi esposa. No estás dispuesto a dejar ciertas cosas. Y así como doy ese ejemplo, podemos hablar el ejemplo del llamado, el ejemplo a la prosperidad. Hay gente que Dios quiere que sean prósperos económicamente, pero esa prosperidad les haría daño si se los da ahora. Claro. Cuando no es el tiempo de Dios. Cuando no es el tiempo. Entonces, hay cosas que tienen que ver con eso. Puede ser que nuestra motivación por tener algo sea contraria al propósito de Dios. La Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. La motivación no es la correcta. Si somos egoístas pensando en nosotros y pedimos conforme a eso. Claro, y si tú estás pidiendo, Señor, hazme próspero, y en vez de pensar, hazme próspero para poder ayudar al prójimo, para poder financiar tu obra. No, ¿para qué quieres ser próspero? Para vivir en un caserón, para tener coches último modelo, para viajar. ¿Y en qué punto está el Señor, su obra, los necesitados? O sea, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Quiero ser siervo de Dios, pero ¿cuál es? ¿Porque amas las almas o porque quieres ser reconocido? Porque tienes
a ver, lo que se llama pulpitis, o sea, tienes el gusanillo del púlpito o porque verdaderamente arde en tu corazón un mensaje. Así es. Entonces, también la tardanza significa que el Señor puede estar llamando la atención acerca de algunos pecados en nuestras vidas. Dios a veces tiene que tratar, antes de darnos algo, tiene que tratar con algo en nuestra vida, porque si no, terminaremos estropeando aquello que Él nos da. Así es. Lo que le llamamos el trato personal de Dios para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Como Dios trabaja con cada uno de nosotros. Y eso me lleva a recordar un poco la poda que Dios hace, ¿verdad? Exacto. También cuando hemos dado fruto, pero Dios quiere que sigamos dando más fruto, es necesario podar, y podar es un trato directamente de parte de Dios para nuestras vidas. Totalmente de acuerdo. Es más, la Biblia, dice el Señor, y aquellos que dan frutos serán podados para que den más frutos. La poda, los tiempos de poda son tiempos dolorosos, pero son tiempos que te preparan para fructificar más. Y quizás en este tiempo de tardanza, lo que está haciendo es Dios podándote de actitudes, podándote de temperamento, carácter o características tuyas, que en este momento, hasta este momento eran permitidas, pero a partir de este momento no valen si quieres el próximo paso. Así es, y cuando yo recuerdo o viene a mi mente la palabra paciencia es exactamente eso. Esperar pacientemente es esperar con dolor, esperar no con agrado, sino incómodamente, porque la verdad es que el estar esperando algo a nuestra naturaleza tú eres padre. Duele. Cuando tu mujer llegaba a un punto que tenía que esperar para dar a luz, estaba incómoda, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo el primer parto, fueron horas, o sea, muchas horas, no me recuerdo si fueron 10 o 12 horas de espera, imagínate tú eso. Y los meses previos, porque hasta cierto mes, bueno, los llevan bien, y después, sí. Y así sucede en nuestras vidas, tenemos hasta cierto punto, llevamos bien la espera, ¿y después qué? ¿Después qué? Hay un punto que aquí tengo, que es, a través de este tiempo, Dios quiere enseñarnos algo muy importante, que es la disciplina. La disciplina de vida. Tenemos que aprender a desarrollar una disciplina de vida. Sabes que en los deportes existen los que son talento puro y aquellos que no tienen tanto talento, pero tienen una disciplina. ¿Quién llega más lejos? El disciplinado. El disciplinado. Constancia, ¿verdad? Constancia. Yo cuando dices disciplina me viene a la mente constancia. Exacto. Entonces, vamos a ver que mucha gente talentosa en distintos deportes llega o quizás se queda en el medio, pero no avanza porque le falta la disciplina, la constancia. En cambio hay otros que no son tan talentosos, pero su talento es la disciplina. Son disciplinados. Y Dios lo que quiere es que aprendamos a tener una disciplina que tiene que ver con el dominio propio, que tiene que que ver con lo que decía Pablo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Disciplina para tener una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, una vida de ayuno, una vida de saber qué es lo que quiero y estar dispuesto a dejar, porque en la vida siempre, si queremos algo, muy probablemente tengamos que dejar de lado otro tipo de cosas. No lo podemos hacer todo. Todo no se puede hacer. Yo creo que todo el mundo habrá tenido que optar en la vida, ¿no? Entonces hay gente que no le gusta optar y se piensa que... y aquí voy a aquellos que quieren servir al Señor. Tendrás que optar en ver mucha televisión o ver muchos vídeos o muchas redes sociales o lo que sea.
o aprender a dejar de lado ese tipo de cosas y estar más tiempo en la presencia del Señor, a estar más tiempo con su palabra. Así es, y todo eso da un resultado. O sea, todo, yo creo que hay que pagar el precio, ¿verdad? Y el precio es eso. O sea, hay que pagar el precio para tener un resultado. Y pienso en que en este tiempo pues hay una carencia de disciplina. Si hubiera una disciplina, que hablamos de disciplina en constancia, en oración, en la lectura, imagínate tú cómo la fuerza que tuviera el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo mostraríamos la luz? ¿Cómo seríamos o haríamos la función de sal en esta tierra si realmente hubiera un pueblo disciplinado en la búsqueda de Dios? Disciplina. La disciplina es fundamental para alcanzar objetivos, para alcanzar metas. La disciplina nos lleva a optar entre lo que queremos y aquello que nos gustaría, ¿no? Sí. O mejor dicho, entre lo que hago y aquello que me gustaría. Si lo que hago me lleva a aquello, bien. Si no, tengo que optar. Tengo que optar. Es una elección de vida que cada uno hace. Sí. En Hebreos, capítulo 6, versículo 8-9, dice, aunque, está hablando de Jesucristo, dice, aunque era hijo, o sea, a pesar de ser hijo de Dios, tuvo que aprender a obedecer mediante el sufrimiento. Fue perfeccionado por el sufrimiento. El esperar nos hace sufrir. Sí. Pero ese sufrimiento, cuando esperamos en Dios, en fe, no es que somos, no me sale la palabra ahora, no es que nos autoflagelamos, no es que somos masoquistas que nos gusta sufrir, simplemente que cuando la espera en fe te hace sufrir y eso te enseña a ser obediente. Y esa obediencia a Jesús lo llevó a ser autor de salvación. Así es. A nosotros nos llevará a llevar a buen puerto aquello que Dios quiere para nosotros. La cuestión es que cuando no sabemos soportar este tipo de cosas podemos amargarnos. Y la Biblia dice, no sea cosa que brotando una raíz de amargura, muchos sean contaminados. Jesús fue llamado a ser autor de eterna salvación, pero si Él hubiese permitido que una raíz de amargura brote de Él, hubiese contaminado a todos. La diferencia entre soportar con paciencia, con fe y paciencia, la disciplina de Dios y no hacerlo. Así es. Y dice que la prueba produce paciencia. Exacto. Es necesaria la prueba. Y creo que el trato de Dios para con cada uno de nosotros, pues Dios permite la prueba para que esa prueba produzca paciencia en nuestras vidas. Claro, la fe y la paciencia no van juntos. Al principio hablábamos de que a veces presumimos de tener fe y de ser pacientes, pero esa fe es probada. Así es. Es probada. Como el oro. Como el oro. Como el oro. Es probada. El oro, ¿cómo se prueba el oro? Con fuego. Con fuego. Con fuego. Con fuego. Por eso dice el apóstol Pedro, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, significa, no te sorprendas, es normal y natural que nuestra fe sea probada como el oro. Así es. Que ese fuego de prueba, de situación que parece que te quema, porque la verdad que las pruebas nos queman, ¿no? A nadie le gusta, yo creo que a nadie le gusta pasar un tiempo de prueba y dificultad o enfermedad, a nadie, es que A nadie. Pero a veces Dios permite que vengan esas pruebas. También hay que diferenciar una prueba de una consecuencia, ¿verdad? No es lo mismo una prueba que una consecuencia. Una consecuencia a un mal proceder, a una prueba que Dios permite en nuestras vidas. Permíteme, una consecuencia de pecado, de una vida de pecado. Correcto. Consecuencia de una... si estuviste
te emborrachaste y saliste borracho a conducir y tuviste un accidente, no diga es que he sido probado. No, es consecuencia de una mala actitud. Así es. Y recuerdo yo que los discípulos, o la gente en el tiempo de Jesús preguntaron cuando había no sé si era un ciego, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Sí. Porque tenían la idea. Para que haya nacido Sí, así ciego. Sí, y Jesús dijo, no, este ha nacido así con el propósito de poder glorificar a Dios, ¿verdad? Para poder mostrar la gloria de Dios en la vida de él. Igual como lo que pasó con Lázaro, cuando Lázaro murió, ¿verdad? Realmente Dios permitió eso para poder mostrar el poder de Dios, la gloria de Dios. Claro. Y tú me preguntabas al principio si propósitos. Quizás el propósito, conforme a la enseñanza en este momento, es, Señor, que no me falle la fe. Porque fíjate, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero no temas, yo he orado a Dios para que tu fe no falle. Lo importante no es que pasemos por las pruebas, lo importante no es si estamos o no en un momento difícil, lo importante es que mi fe no falle. Señor, ayúdame a que mi fe no falle. Entonces, un propósito importante en este momento es, ora para que tu fe no falle. Ora para que no falles y caigas en encontrar, como le pasó a Sara y a Abraham, encontrar un plan B cuando Dios no lo tiene. Que Dios te conceda, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza para precisamente poder alcanzar el plan A, el único plan, no el plan B. El plan B es el plan humano, el plan A es el plan divino. Así es. Y es que estamos empezando el año y la realidad es que no sabemos lo que viene para este año. Pero si confiamos en el Señor, ponemos nuestra vida en Él. Y tú decías la frase que no falle nuestra fe, ¿verdad? Yo podría decirte que no falte nuestra fe, pero no solo que no falte, sino que crezca nuestra fe. Claro. Yo creo que puede crecer nuestra fe. Es como, yo siempre aprendí que la fe es como un músculo, ¿no? Entonces, cuando no trabajas el músculo se vuelve flácido, pierde tonicidad, pierde forma. Cuando tú ves un músculo bien desarrollado, bien bonito, bien con mucha fuerza, es porque ha sido trabajado. Sí, ejercitar los músculos. Ejercitado. Y la fe, Dios nos lleva muchas veces a tener que ejercitar la fe, porque si no, no crece. Un músculo que crece de tamaño es un músculo que pasó por el estrés muscular, que significa la microrotura de fibras, un buen alimento, que después la fibra vuelve a crecer y a desarrollarse más gruesa, más firme, y eso es lo que le da más volumen. Y entonces, ya hice la parábola del músculo, la fe y el músculo, para que entendamos, la fe es el músculo espiritual. De la misma manera, si no lo trabajamos, es flácida. Así es. Si la trabajamos y Dios nos lleva a trabajarla, esa fe va a ser una fe activa, fuerte, que alcance los objetivos y los propósitos. Así para este año. Y haciendo un pequeño resumen, Carlos, decimos que primero, Dios permite pruebas en nuestra vida, disciplina, el trato personal de Dios para con cada uno de nosotros. Eso produce paciencia, eso va de la mano con la fe. Es necesaria que nuestra fe en este tiempo no falte, en este tiempo no mengue nuestra fe, al contrario, nuestra fe tiene que crecer, tenemos que ejercitarla, ¿verdad? Es necesario que la ejercitemos. Ahora, ¿cómo ejercitamos nuestra fe? Yo creo que Dios permite las pruebas para ir ejercitando la fe, ¿verdad? Exacto. Dios permite que pasen circunstancias. Yo imagino que ahora para Año Viejo, Año Nuevo, que ha pasado estos días de fiestas, algunos la pasaron en casa, no pasaron en fiestas, algunos otros sí, no sé cómo lo han pasado el resto, pero sí tenemos que tener claro de que
Dios tiene un plan y Dios permite que pasemos circunstancias. Si alguno de nuestros oyentes ha pasado por enfermedades o alguna circunstancia difícil, pues que sepa de que Dios ha estado ahí. Dios permite que pasen circunstancias y hay que sacarle provecho a esto, ¿verdad? Sí. Es para que crezca nuestra fe, Claro. para que tengamos paciencia, para que esperemos en el Señor. Es verdad, porque de repente estamos en una época tan difícil donde por el tema de la pandemia mucha gente ha sido golpeada y está siendo golpeada muy fuerte. Pero recordemos que mismo el apóstol Pablo, en un momento, él tenía un problema físico grave. Hay algunos que estiman que es un problema en la vista. La Biblia no especifica cuál es. Se estima porque él tuvo problemas en la vista. El apóstol Pablo dijo que él oró 3 veces al Señor para que le sea quitado ese aguijón en la carne. Y la respuesta del Señor dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchas veces el motivo de que vienen esas pruebas y esas aflicciones es para que veamos el poder de Dios perfeccionándose en nuestra debilidad. Así es. Y otras veces es porque también Dios permite aguijones para que no seamos exaltados, no nos exaltemos, para mantenernos humildes, porque la tendencia que tenemos los seres humanos es, cuando Dios nos usa, es autoexaltarnos. Así es. Y el apóstol Pablo había sido usado en gran manera. De hecho, se considera que después de Jesús fue el máximo referente del cristianismo, por la cantidad de escritos, de revelaciones, de trabajos. Tenía una capacidad de trabajo, una capacidad de liderazgo impresionante y una capacidad de revelación. Él había ascendido al tercer cielo. Bueno, unas circunstancias muy, muy importantes. Pero para que él no se exalte, para que el orgullo natural que tenemos los seres humanos y con lo cual tenemos que luchar, no se exalte sobremanera, tuvo que pasar por esa situación y tenía que soportar esa situación. Entonces, muchas veces, y esto es un apéndice, cuando Dios quiere mantenernos un poquito y que bajemos el copete, que bajemos el ego, el orgullo, la soberbia, la altivez, porque recordemos, antes de la caída precede la altivez. Por el motivo por el cual Satanás fue desechado, ¿cuál fue? Se quería ser, el orgullo. Quiso ser como Dios. Entonces, a veces tenemos que darle gracias a Dios, porque con determinadas circunstancias que nos hace vivir, permite que vivamos, nos mantiene en humildad. Así es. Y quiero terminar con esto. El versículo que tú has mencionado dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Carlos, ha sido un gusto. El placer fue mío. Y damos gracias a Dios por este inicio de año y damos gracias también a toda la audiencia que nos escuchan y nos ven por los medios y hasta la próxima. Hasta pronto.